Hey, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee. Estamos a domingo, el día 19 de noviembre del 2023. Y antes de entregar esta palabra, 4 grandes enemigos. Quiero decirles que sobre la nación de Israel, Dios siempre la va a defender. La nación de Israel, a través de los milenios, ha sobrevivido, se ha superado, se ha levantado. Dios ha estado con ella. Y quiero hacer esta declaración que ya la he hecho en varias ocasiones. Israel nunca, óigalo bien, nunca desaparecerá, porque es la niña de los ojos de Dios. Pueden venir contra Israel y han venido contra Israel ejércitos, naciones, mandatarios, poderes históricos y no han podido deshacerse de este pueblo tan bendecido. Los asirios, los babilonios, los griegos, los egipcios, los romanos y a través de la historia los otomanes, etcétera, las famosas o las infames cruzadas católicas durante prácticamente 200 años. La Santa Inquisición, la Segunda Guerra Mundial y la maquinaria militar de Hitler, los nazis, que llevaron 6 millones de judíos a los campos de concentración, los transportaron a través de los vagones y los llevaron a Dachau, Terezín, Auschwitz, etcétera, todos estos campos, y los metieron a las cámaras de gas y luego los sacaron los cuerpos y los metieron a los hornos. Yo he estado en Auschwitz, hicimos 2 documentales hace unos años allí, pero sabe que nunca han podido deshacerse del pueblo judío, porque esa nación es la nación de Dios. 4000 años atrás, Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham, y a través de ese hombre y de su esposa Sara vendría la salvación al mundo. Por eso es que el mundo odia tanto a Israel, porque sabemos que de esa persona, de ese hombre, su simiente, viene la nación que ha bendecido al mundo como ninguna otra nación en la historia. ¿Sabías tú que Israel es la única nación que fue creada por un acto soberano de Dios? ¿Sabías también que nosotros los cristianos estamos endeudados con Israel eternamente? Le debemos los profetas, los mandamientos, la Biblia, los preceptos, principios, valores. ¿Y sabías tú también que Israel es la familia de Jesucristo? Yo no puedo entender cómo alguien dice, yo amo a Jesucristo, pero no aguanto a los judíos. Jesucristo es judío. Jesucristo nunca dejará de ser judío. Es tan judío que es de la tribu de Judá, de la misma tribu del rey David, y nació en el mismo lugar, la ciudad de Belén. Amigo que me estás viendo en el mundo entero, te voy a entregar a ti algo que es extraordinario, pero tienes que saberlo. Hay 4 grandes enemigos que en este momento se están manifestando como nunca se han manifestado. Enemigos que realmente han sacado las uñas y que públicamente muestran categóricamente el odio tan vehemente y tan apasionado que tienen por el pueblo judío. El primer enemigo que hay de Israel es las Naciones Unidas. Esto no es nuevo. Sabemos que por muchos años la ONU literalmente se ha mostrado totalmente antisemita. El odio que hay contra Israel es inimaginable. Ahora mismo, en las últimas 2 semanas, hay grupos de mujeres que están defendiendo los derechos de mujeres y que han presentado ante la ONU evidencias gráficas, documentación de los casos sistemáticos de violación. El 7 de octubre, cuando estos 3000 terroristas cruzaron la frontera y sistemáticamente, tenían hasta un comandante, empezaron a violar todas las mujeres que estaban en los kibutz. No una violación, hicieron fila. Cientos de terroristas para violar una y otra de una manera pero increíble, y esto es algo que no puede ni siquiera la mente imaginar. Las evidencias, las imágenes gráficas, las fotos, todo lo que es el sonido, todo está grabado, y mujeres que están defendiendo los derechos han presentado las evidencias a las Naciones Unidas y ellos ni siquiera han dicho nada, no quieren ni recibir las evidencias.
Han enviado pruebas, han enviado todo y solo silencio de las Naciones Unidas. Bueno, hay que entender que desde el mero grande, el secretario general Antonio Guterres, que es originario de Portugal, él mismo se mostró antisemita al principio de esta guerra. Es increíble. La ONU tiene años condenando a Israel, una resolución tras otra resolución condenando a Israel, declarando que Israel está siempre violando los derechos humanos. Pero sin embargo no condenan a Irán, no condenan a China, no condenan a Corea del Norte, no condenan a Bolivia, no condenan a Venezuela, no condenan a todos los demás países que literalmente están cometiendo tremendas atrocidades y crímenes contra las minorías. El caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, que Rusia también forma parte del consejo más pequeño que tienen una tremenda autoridad. Mire, escuche bien esto. Todo lo que ha hecho Putin en los últimos 1 año y medio, que ha lanzado indiscriminadamente cohetes sobre centros de maternidad, hospitales de niños, sobre áreas residenciales, más de 500.000 de muertos entre rusos y ucranianos, y las Naciones Unidas no han condenado en el nivel y en la magnitud que condenan a Israel. Israel es la única democracia en el Medio Oriente. Israel es el único país con un corazón apasionado para ayudar aún a sus enemigos. Sin embargo, ellos no tienen la capacidad de reconocer esto, pero condenando constantemente. La ONU, desde hace años, yo vengo diciendo, deberían de cerrar ese edificio, sacar ese cucarachero, largarlos a sus países respectivos y literalmente clausurarlo para siempre. Porque la ONU es literalmente una césped de excremento y de personas que odian a Israel. Ese es el primer enemigo que tiene la nación judía. Cada vez que viene, por ejemplo, el representante de Israel, ni siquiera le ponen atención. Las pruebas, las evidencias. Benjamín Netanyahu se ha presentado en el podio y ha hablado a los diferentes países y que hacen, prácticamente le dan la espalda. Pero todos los demás países que están violando los derechos humanos, que han cometido terribles y garrafales atrocidades, como la China comunista, que está literalmente terminando con la fe cristiana, Corea del Norte, que literalmente, y esto es increíble, esto es insólito, tiene 70.000 personas en prisiones por simplemente creer en Dios. ¿Y qué de Venezuela? ¿Y qué de lugares como Nicaragua, donde hay dictadores como los esposos de Daniel Ortega y su esposa, la Chayo Zambrano? ¿Qué de estos lugares donde realmente se cometen tremendas atrocidades y violaciones de derechos humanos? Irán. Irán es el estado terrorista número 1 en el mundo. Irán está detrás de Hezbollah, detrás de Hamas, detrás de la hermandad musulmana. ¿Y qué de los talibanes en Afganistán? Tampoco condenan a Afganistán. Pero siempre Israel, Israel, Israel. El odio que tienen contra Israel. Israel se ha convertido en el chivito expiatorio, donde constantemente están lanzando odio. Israel tiene 4 grandes enemigos. El primer enemigo es la ONU. En mi humilde opinión, deberían de clausurar ese edificio, cerrarlo para siempre, sacar ese cucarachero. Imagínense, después de la guerra, después de la masacre, 7 de octubre, unos días después, ¿quién cree que llegó hasta Nueva York y estuvo en ese edificio? El primer ministro o el ministro de Irán, sabiendo el mundo que Irán está detrás de todo esto irresponsable, y lo recibieron. Era para que lo arrestaran, era para que no le permitieran ni siquiera que pisara tierra americana. Pero eso lamentablemente es la situación que vivimos. La ONU es el primer enemigo grande que tiene Israel. Segundo enemigo grande que tiene Israel, literalmente, son los antisemitas que están en todo el mundo, las masas, la humanidad, los jóvenes que están en las escuelas. Sacaron una encuesta que los jóvenes de 18 a 24 años que estudian en las universidades son una bola de ignorantes, de neófitos, de incapacitados,
Yo digo tienen excremento en la cabeza porque los educadores y los profesores les han estado enseñando socialismo, globalismo, antisemitismo y todo. Y mire, si tú le preguntas a estos jóvenes que están en las calles cargando banderas de palestinos y de Hamas y hasta poniéndose toda la indumentaria, si tú le preguntas a uno de ellos, ¿qué es Palestina? ¿Qué es un palestino? Háblame de la historia. No te va a responder. No saben absolutamente nada. Simplemente se están yendo con la finta. ¿Por qué? Porque se sienten que tienen que hacer algo. Este es el movimiento progresista y liberal, lamentablemente. Lula da Silva, el presidente, bueno, no debería ser presidente en Brasil. Este hombre también está condenando a Israel. También tenemos a Bolivia, Luis Arce, que ha condenado a Israel. Rusia, Vladimir Putin. China, Turquía, Erdogan. Ese tipo simplemente por dar lugar a los palestinos en su tierra, simplemente se ha ido condenando a Israel hasta que hace unos días, finalmente Benjamín Netanyahu le respondió de una manera muy fuerte. ¿En qué momento vivimos? El Partido Demócrata, el que está con el poder ahora en la Casa Blanca y tiene la mayoría en el Senado, constantemente, hay algunos que están con Israel obviamente, pero lamentablemente la mayoría están contra Israel y están en la otra línea. Estos son enemigos de Israel. El movimiento antisemita en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Yo dije hace más de 20 años atrás que la invasión de los islámicos y musulmanes a Europa estaría literalmente tomando control de todo el continente y hoy lo estamos mirando. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Si usted me pregunta, hermano Gary Lee, ¿Estados Unidos es una nación cristiana? Mi respuesta es no, señor. Estados Unidos tiene cristianos, pero ya no es considerada una nación cristiana. Cristiana era décadas atrás, cuando podíamos decir era una nación cristiana. Hoy tenemos una invasión de personas que no creen en Cristo, no creen en Dios y son hasta enemigos de la nación. Todos estos miles o cientos de miles de islámicos que han llegado a esta nación, no todos por supuesto, pero una gran mayoría de ellos, quemando banderas, algunos de ellos en Nueva York, en Washington. Eso es lo que tenemos en Estados Unidos. Hay un dicho en inglés que dice, the enemy within, el enemigo adentro. Y esto es lo que tenemos. Y este presidente incapaz, irresponsable, negligente y horrible como Joe Biden, que en los últimos 3 años ha permitido que se metan cerca, dicen que hasta 8 millones de inmigrantes a esta tierra. Yo no estoy en contra de los inmigrantes, pero dentro de este grupo de inmigrantes se han infiltrado de Irán, de Irak, de países enemigos, de todos lugares como China, etcétera. ¿Y con qué propósitos y objetivos vienen? Han agarrado a algunos que tienen literalmente marcas de terroristas. ¿Cuánto faltará para un ataque en esta nación? Bien dijo el primer ministro Israel Benjamín Netanyahu. Nos atacaron a nosotros. Después viene Europa y después viene Estados Unidos. Israel está haciéndole un favor al mundo en la eliminación de estas bestias salvajes que se llaman Hamas. Y escúchelo bien lo que le voy a decir ahora mismo. Tal vez usted diga, no hermano, yo no estoy de acuerdo. No me importa que estés o no estés de acuerdo. Esta es una realidad. Toda nación que no tiene una frontera, que no tiene una línea divisoria, no tiene seguridad. Si cualquiera se puede meter como lo ha estado sucediendo, ¿en dónde está nuestra seguridad? Cualquiera se mete ahora, cualquiera entra y entran terroristas con planes y programas. Hay células que están dormidas, que están ya despertando. El jefe de la FBI, el Buró de Investigaciones Federal, dijo hace una semana o unos días atrás, lo dijo abiertamente, Estados Unidos está en un momento peligroso. Y él dijo estas palabras, la FBI es considerada la agencia de seguridad de investigaciones, la agencia que maneja la policía y la protección de la nación, Homeland Security, la más fuerte del planeta Tierra. Y él dijo, yo no puedo descartar, no puedo descartar
la posibilidad o probabilidad que venga un ataque a esta nación. Ya hubo un ataque 22 años atrás, 9/11, martes 11 de septiembre del 2001. Viene otro. Dios me dio una palabra 5 días después de 9/11, predicado en un auditorio grande en Dallas. Había más de 2,000 personas. Le dije, este ha sido un ataque y Dios lo permitió porque es un juicio de Dios para esta nación. Si la nación no se arrepiente, no se humilla y no vuelve su corazón, el ataque que viene más adelante va a ser 20 veces peor. Y prepárese. Yo tengo ya días diciéndole a la gente, vivimos en un momento donde en cualquier instante algo masivo se va a desatar y la gente sigue jugando a que yo no sé qué está pasando. 4 grandes enemigos de Israel: las Naciones Unidas, el movimiento global antisemita. Número 3, y no lo tomes personal porque siempre hago diferencia entre la institución y entre la gente: la Iglesia Católica Romana, el Vaticano, la Santa Sede. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, hasta el día de hoy, todavía que yo sepa, no ha llamado a Benjamín Netanyahu. Quizás lo hizo. Yo no estoy enterado, yo estoy investigando todo el tiempo para decirle que está con Israel, y públicamente no ha declarado que condena y que declara terroristas a estas bestias salvajes de Hamás. No, él ha hablado sobre que quiere la paz. Eso es todo lo que hace. Su posición como globalista es la paz, los dos lados, cese de fuego, tranquilidad. Tranquilidad, Jorge Mario Bergoglio. Señor Bergoglio, escúcheme bien. Más de 1,200 judíos masacrados, bebés decapitados, quemados en los hornos. Todo lo que hicieron contra el pueblo de Israel. Y no tienes la decencia de pararte y decir, voy a llamar al líder de la nación y decirle que estoy con Israel. No puedes, no tienes la capacidad de condenar. No puedes condenar. No, yo no condeno a nadie. Condenar lo que se llevó a cabo. Y ese es el líder de la Iglesia Católica, la iglesia más numerosa, religiosa del mundo entero. Ahora, no nos vayamos lejos. El espíritu antisemita está en la religión católica por siglos. Desde 1700 años atrás. Ellos estuvieron participando en la persecución durante las 8 cruzadas, la Santa Inquisición. 200 años en España le llamaban a los judíos marranos. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler tuvo una reunión con el Papa Pío XII. Esto está registrado. Esto no es un rumor, esto no es un cuento, esto tomó lugar. Tenemos todas las evidencias, fotos y videos y todo. Y el Papa Pío sabía, porque hace menos de 2 meses atrás, que los archivos del Vaticano sacaron a flote, públicamente, sacaron afuera, por asuntos de publicidad para que no se esconda nada, de que se sabía, la Iglesia Católica sabía que Hitler estaba mandando judíos en los vagones a los campos de concentración. ¿Y qué es lo que el mundo sabe? Que el Papa Pío se hizo de la vista gorda. Y mientras Hitler no se meta en el Vaticano, ellos no iban a hacer mucha bulla. Amigo, esto se sabe, esto es conocido, esto es historia. Es triste decirlo, pero la religión católica siempre ha sido de esa posición, de esta línea. Sabemos incluso que abrieron una embajada Palestina en el Vaticano, así que en toda su historia sabemos que siempre han estado alineados con los reyes, con aquellos que persiguen a los cristianos, tienen un historial de estar alineados con los comunistas, etcétera, etcétera, hasta con el Xi Jinping de la China comunista. Así que son 4 grandes enemigos, pero escúcheme para que oigas cuál es el 4º gran enemigo de Israel. Primer enemigo es la ONU, las Naciones Unidas. Segundo enemigo, los globalistas antisemitas a nivel global, mundial, mandatarios, naciones, gentes, etcétera, empresarios, comercios, etcétera. Tercero, la religión católica, el Vaticano. Pero eso no significa
que los católicos están con el Papa. Por supuesto que no, por eso hago distinción. Dios bendiga a los millones de católicos que aman a Dios y que aman a Israel, que Dios los bendiga. Pero el cuarto enemigo más grande de Israel son aquellos cristianos cobardes que están silenciosos. Y yo le he dicho varias veces en estas últimas 6 semanas, algunos que son figuras públicas, conocidos, famosos, predicadores, cantantes, que no han sido capaces ni de poner la bandera de Israel, o por miedo, o porque quieren mantener una posición políticamente correctos. Aquí no hay de dos. Aquí o te paras con lo correcto o te vas. Te fastidias. Te muestras lo que eres realmente. Porque una persona, escuchen bien esto, un cristiano que no ama, que no apoya a Israel, no es un verdadero cristiano. No, hermano Galilí, esa es su posición. No es mi posición. Eso me enseña la Escritura de principio a final. ¿Sabe que Israel es la niña de los ojos de Dios? Génesis 12 le dijo Dios a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan, pero también maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es que me caen mal los judíos. Pues te cae mal Jesucristo, porque Jesucristo ha sido, es y siempre será el Rey de los judíos, el Salvador y el Mesías del mundo. Piénselo bien lo que le estoy diciendo. En estas últimas 6 semanas, los cristianos no han mostrado su pasión, no se han definido. Hay muchos que como que no ha pasado nada. Me llegan videos. En el día de hoy me llegó un video de un conocido evangelista que habla unos temas que tiene que ver el tema que habla, que no menciona lo que está pasando en la actualidad. Pastores que están en las iglesias hablando, pero ni mencionan a Israel, ni hablan de la guerra, no hablan nada. ¿Qué está pasando? ¿Que no se dan cuenta que estamos en una era apocalíptica, profética? ¿Seré el único? Habemos unos cuantos, pero van a dar cuentas a Dios, porque lo que está pasando ahora es lo mismo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Conspiración de silencio. Y usted dice, hermano Galilí, ¿qué es una conspiración de silencio? Una conspiración de silencio es que sin ponerse de acuerdo, todos los llamados cristianos se han puesto de acuerdo para no decir nada. ¿Para qué? Para que mejor no se meten en este asunto. Cobarde. Es el momento de pararte hombro a hombro con el pueblo de Dios. Porque si te paras con Israel, te paras con Dios. Si defiendes a la nación judía, estás con Jesucristo. Porque la nación judía es la familia de Jesucristo. 4 grandes enemigos de Israel. Compártelo. No dejes de compartirlo. Que todos sepan. Desde la ciudad de Seattle, Washington, para todas las naciones del mundo. Su amigo Galilí diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.